Hola, soy Martín Domínguez. Bienvenidos al cuarto capítulo de IECA de Bolsillo. Hoy vamos a ver bases de la modernización, abarcando desde el año 1860 hasta el 1930. Para hablar de este periodo, tenemos que volver hacia el año 1854. Es que el 5 de marzo de ese mismo año, Urquiza pasa a ser presidente de la Confederación y Paraná se convierte en la capital interina hasta el año 1861. Es en ese mismo mes que se nacionaliza la Universidad de Córdoba y el Colegio Montserrat. Tras unos meses, en agosto, el presidente designa a los miembros que conformarían la Corte Suprema de Justicia. Pasamos al año 1859. En abril del mismo, el Congreso de Paraná autorizó a Urquiza a conseguir la unión de Buenos Aires a cualquier costo. Es así que 6 meses después, un 23 de octubre de 1859, se da la batalla de Cepeda. De esta batalla resulta vencedor Urquiza contra Rosas y provoca que un mes después Buenos Aires se una a la Confederación con la firma del Pacto de San José de Flores. Con esto, el país deja de ser un conjunto de provincias para convertirse en una verdadera nación. Pasamos al año siguiente, 1860, en el que un 30 de octubre, Derqui, como presidente, deja sin efecto las designaciones de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que realizó Urquiza en el año 1854. 2 años después, en octubre de 1862, Mitre llega a la presidencia. Entre algunas de las cosas que pasaron en su presidencia, podemos decir que se adoptó un sistema métrico decimal y que se estableció una línea telegráfica subfluvial entre Buenos Aires y Rosario. Es en ese mismo año que, por ley, Mitre dispone que la Corte Suprema de Justicia iba a estar integrada por 5 jueces y un procurador general. Además, le encarga a Vélez Sarsfield la redacción del Código Civil. Sobre el año 1863 podemos mencionar la sublevación del caudillo riojano Vicente Chacho Peñalosa y que 2 años después estalla la Guerra del Paraguay. En esta, Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el Tratado de la Triple Alianza y unieron sus fuerzas militares para luchar contra el Paraguay, gobernado por el general Francisco Solano López. En los primeros meses del año 1868, llaman a Sarmiento para avisarle que había ganado las elecciones, con lo que asume un 12 de octubre de ese mismo año bajo el lema de educar al soberano. Es también en ese año que aparece la primera línea de tranvías. En el año siguiente, 1869, Vélez Sarsfield termina la redacción del Código Civil, se nacionaliza el Código de Comercio y se realiza el primer censo de población de Argentina, en el que se descubre que un 71% de la población era analfabeta. En el año 1870 se da por finalizada la Guerra del Paraguay. Se promulga además la Ley de Bibliotecas Populares y se dice que la Facultad de Derecho efectuó reformas a su plan de estudios con el objeto de introducir nuevas materias y textos que respondiesen a las necesidades de la enseñanza y el estado actual de las ciencias, razón por la que se suprimió la cátedra de Derecho Natural y Público y de Procedimientos, y tiempo después se abrió la de Medicina Legal y Toxicología. Además, a partir de este año se dice que comienza una década de las primeras luchas obreras argentinas con el objetivo de mejorar el salario y las condiciones de trabajo y la sanción de leyes laborales protectoras de los obreros. En el año 1871 estalla en Buenos Aires la epidemia de fiebre amarilla. Es en el 72, un año después, que Sarmiento crea el Banco Nacional y la Escuela Naval. Pasamos al año 1874, en el que se da la asunción a la presidencia de Avellaneda, el cual dispuso la amnistía de los revolucionarios y dispuso además una nueva unidad monetaria, que era el peso fuerte. Es en este mismo año que el oficialismo que apoyaba a Avellaneda fundó el Partido Autonomista Nacional. Además, por otra parte, Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem formaron el Partido Republicano. En el año 1875 se estableció la comunicación por cable con Europa, mientras que al año siguiente se firmó el Tratado Final de Paz de la Guerra con el Paraguay. Además, nació en ese mismo año la Academia Nacional de Ciencias. Es en 1879 que la Facultad de Derecho se amplía agregando su nombre, el de Ciencias Sociales, incorporando a su plan de estudios el derecho administrativo como disciplina autónoma. Pasamos al año 1880. En este
asume la presidencia un actor que seguirá apareciendo más adelante, el cual es Julio Argentino Roca. Durante este mismo año se dio lo que fue el fin de la campaña del desierto y además, finalmente, la declaración como capital de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1881 se estableció la primer compañía de teléfonos. En el año siguiente, 1882, se da un congreso pedagógico. En este se decidió no incluir el tema de la enseñanza religiosa en vista de la tensión existente entre los sectores liberales, laicistas y católicos. En 1884 es sancionada la Ley de Educación Común, la Ley 1420. Esta disponía en la obligatoriedad de la instrucción primaria, la que debía ser gratuita, gradual y de acuerdo a los preceptos de la higiene. Un 25 de junio de 1885 se sanciona la Ley 1597, más bien conocida como Ley Avellaneda. La misma delineó la Organización Universitaria Nacional para los años subsiguientes, organizando la estructura de gobierno y su administración interna, y además autorizó a cada casa de estudios a darse su propio estatuto. En el año 1886 asume la presidencia Juárez Celman, cuñado de Roca. Se dan los años más turbulentos de esta década. En 1888 se sanciona la ley del registro civil, y es al año siguiente que los jóvenes universitarios, bajo el anhelo de organizar un nuevo país donde desapareciera el gobierno autoritario, la corrupción generalizada y se ejerciera el derecho del sufragio, sin intimidación y sin fraude, constituyeron un centro político denominado Unión Cívica de la Juventud. En 1890 se da una de nuestras crisis económicas. En esta se desvaloriza el valor de la moneda respecto del oro. Es en este mismo año que la Unión Cívica de la Juventud pasa a ser la Unión Cívica Radical, un partido conformado por hombres de diferentes ideologías cuya idea central era reparar los males que el régimen había engendrado. Es el 26 de julio de este mismo año que estalla una revolución cívico-militar en Buenos Aires. La misma pasa a la posteridad como Revolución del Parque. Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen participaron de ella. Por tal motivo fue que se produjo la renuncia de Celman y posterior asunción de Pellegrini. El 15 de mayo del año siguiente, 1891, el Papa León XIII dio a conocer la encíclica Rerum Novarum, donde examinaba la cuestión social propugnando la intervención del Estado para protección de los obreros. A la vez, recomendaba la incorporación de los católicos al movimiento social y la formación de sindicatos cristianos. En el año 1892 asume la presidencia Luis Sáenz Peña, y es en ese mismo año, el 2 de febrero, que se da el primer círculo de obreros. Su finalidad era la siguiente: propiciar el socorro mutuo en caso de enfermedad, fundar escuelas para los hijos de los asociados, clases nocturnas para los adultos, la creación de agencias de trabajo y la celebración de congresos con el objetivo de resolver puntos de interés común. En el año 1893, durante la presidencia de Luis Sáenz Peña, el radicalismo volvió a elegir el camino revolucionario. El gobierno de Sáenz Peña salió fortalecido de esta situación, ya que quedó más que nunca atado al mitrismo y al roquismo. En el año 1895 asume la presidencia Uriburu. Es al año siguiente, en 1896, que se fundó el Partido Socialista con el propósito de defender a la naciente clase obrera. El 1 de julio del año 1896 se da el suicidio de Leandro N. Alem. Tras esto, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical pasa a ser presidido por Bernardo de Irigoyen. Este propició acuerdos con el adversario Partido Autonomista Nacional. En el año 1898, Roca asume nuevamente la presidencia. Para darle un cierre al siglo XIX, podemos decir que sus últimos años se corresponden con una gran expansión del capitalismo monopolista y con la plenitud del imperialismo europeo. Con el asentamiento de los extranjeros que arribaron al país en tiempos de la inmigración masiva, la ciudad de Buenos Aires creció de modo desmesurado. En las últimas décadas de este siglo, la República vivió numerosos disturbios debido a los movimientos gremiales y la conflictividad obrera.
En noviembre del año 1902 se sanciona la Ley 4144 o Ley de Residencia. Mediante esta, se permitía la expulsión de aquellos extranjeros condenados o perseguidos por los tribunales nacionales o extranjeros o de aquellos cuya conducta pueda comprometer la seguridad nacional, turbar el orden público o la tranquilidad social. 2 años después, en 1904, asume la presidencia Quintana. Es al año siguiente que estalla otra revolución cívico-militar que resultó rápidamente sofocada. Aún así, en 1906, asume la presidencia Alcorta. En el año 1907 comenzaron las explotaciones de los yacimientos en Comodoro Rivadavia. Además, se creó el Departamento Nacional del Trabajo. Es en ese mismo año, un 22 de febrero, que el Colegio Montserrat se incorpora a la Universidad Nacional de Córdoba. Un 12 de octubre de 1910, asume la presidencia Roque Sáenz Peña. En ese mismo año se levanta un nuevo padrón electoral sobre la base del enrolamiento militar y para efectuar dicho enrolamiento se dispuso utilizar una libreta. El Poder Ejecutivo, además, declaró el estado de sitio y promulgó la Ley 7029, llamada Ley de Defensa Social. La misma aumentaba las prohibiciones de ingreso al país, contenidas en la Ley de Inmigración y en la de expulsión de extranjeros, quedando también ahora comprendidas las personas condenadas por la comisión de delitos comunes que según las leyes de la República merecieran pena corporal, los anarquistas y demás personas que preconizan o profesan la violencia contra los funcionarios públicos o gobiernos en general o contra las instituciones de la sociedad, y los expulsados también en virtud de la Ley 4144. Además de esto, se da uno de los primeros conflictos obreros del siglo, que fue el movimiento de protesta de agricultores en Macachín, provincia de La Pampa. El 13 de febrero de 1912 se sanciona la Ley 8871, mejor conocida como Ley Sáenz Peña. Esta modifica las características del voto a como la conocíamos anteriormente, garantizando la obligatoriedad del mismo, su carácter de secreto, la individualidad, un sistema de lista completa y su carácter de universal. Es en ese mismo año, 1912, que se da el Grito de Alcorta. El movimiento, que estalló en la localidad santafesina de igual denominación, movilizó a los colonos y culminó en una huelga agraria. En el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Ante esto, el país se divide en aliadófilos y germanófilos. Aún así, Argentina toma una postura neutral al respecto. Es en el año 1916 que llega el radicalismo al poder, asumiendo Hipólito Yrigoyen la presidencia. En 1917 se dan varias huelgas, destacándose entre ellas la de los frigoríficos y la de los petroleros. El 13 de marzo de 1918 se decretó la huelga general en la Universidad Nacional de Córdoba por parte de los estudiantes. El 11 de abril de ese mismo año se intervino la universidad y fue así que 7 días después se cerraron las puertas de la universidad y se declaró la huelga con carácter nacional. En el año 1919 hubo un levantamiento en Buenos Aires de los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena. Además, se produjeron movimientos reformistas en la Universidad de San Marcos de Lima, en Perú. Un año después, en 1920, se celebró el primer Congreso Internacional de Estudiantes al que asistieron representantes de varios países latinoamericanos, mientras, a la par de esto, estallaron movimientos estudiantiles en Colombia, Uruguay y Chile. Es entre el año 1921 y 1922 que se produjo la huelga en Santa Cruz. Pasamos al 12 de octubre de 1922, día en el que asume la presidencia Marcelo Torcuato de Alvear. Su gobierno se caracteriza por ser uno de los más prósperos y pacíficos en la vida de la nación. Siguiendo con la ola reformista, podemos decir que en el año 1923 también estallaron estos movimientos reformistas en La Habana, Cuba. Pasamos al año 1928, año en el cual la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de nacionalización de los yacimientos de Comodoro Rivadavia. Durante este año siguieron las protestas o huelgas estudiantiles,
las cuales reclamaban que los docentes fuesen verdaderos maestros, la defensa del saber científico, la renovación periódica de las cátedras, la constitución del gobierno universitario con los 3 estamentos, los cuales eran profesores, egresados y estudiantes, y la gratuidad de la enseñanza universitaria. Un 12 de octubre del año 1928, y por segunda vez, Hipólito Yrigoyen asume la presidencia. Sobre estos años, podemos decir que hubo una infiltración del nacionalismo en el ejército. Se intensificó la censura al liberalismo y al imperialismo, centrándose la crítica contra Gran Bretaña y contra la oligarquía que mantenía relaciones con ella. De todos modos, los nacionalistas no pueden ser presentados como un bloque, pues tienen discrepancias entre sí, aunque podemos señalar que existieron 3 tipos diferentes. Primero estuvo el nacionalismo fascista, que pretendía la imitación de sus modelos europeos, principalmente los de Italia y Alemania. Luego estuvo el maurrassiano, que eran seguidores del francés Charles Maurras, que dio a los franceses una doctrina firme y coherente y una escuela de pensamiento. Los mismos exigían la disolución del orden institucional del año 1853 y la vuelta a la tradición hispano-católica de Argentina. En tercer lugar, se encontraban los católicos tradicionalistas. Los mismos criticaban a la democracia y reclamaban la restauración del catolicismo como núcleo de la vida política y social. Los 3 grupos coincidieron con la crítica a Hipólito Yrigoyen, pero los 2 primeros, además, se ensañaron contra los partidos políticos y contra el orden constitucional. En el año 1929 se da una crisis económica producto de la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Esto produjo una ola de desocupación nunca antes vista, al punto de que se extendió por todo el país un movimiento de protesta social que incluyó a diferentes fracciones sociales, no solo las obreras. El 6 de septiembre del año 1930 se da el primer golpe de estado de nuestra historia, en el cual Uriburu derroca a Yrigoyen. La presión de los partidos políticos y la enfermedad de Uriburu lo obligaron a convocar elecciones un año después del golpe. En dichos comicios resultó vencedor el binomio encabezado por el general Agustín P. Justo y por Julio Argentino Roca, hijo del expresidente argentino. Los mismos se agruparon en lo que se llamó la Concordancia, una unión electoral que comprendía a radicales antipersonalistas, socialistas y conservadores. En el año 1932 asume Agustín Justo. Esto marca el comienzo de la década infame, una década que va a estar marcada por el fraude electoral para mantenerse en el poder. En el mismo año de asunción de Agustín Justo, volvieron las huelgas estudiantiles en Córdoba, por lo cual la universidad mantuvo sus puertas cerradas todo el año, terminando esta huelga a comienzos del año 1933. Con esto damos por finalizado el capítulo Bases de la Modernización y nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, de la década del 30 a Perón. Si te gustó, seguinos en nuestra página de Instagram, @juntosporderecho, y también en nuestra cuenta de Spotify. No olvides de poner 5 estrellas. Si te sirvió, compartilo con tus compañeros y compañeras de cursada. Muchísimas gracias.